Y si te dijera que el gánster más temido de la historia pasaba sus noches escribiendo cartas de amor empalagosas mientras su cuerpo era devorado en secreto por una enfermedad venérea? Su nombre es sinónimo de crimen organizado: Al Capone. En tan solo 7 años, este hombre se apoderó de Chicago. 7 años de sangre, alcohol ilegal y poder absoluto, convirtiéndose en el enemigo público número 1 en la convulsa América de los años 20. Su leyenda se forjó con el eco de las ametralladoras y el silencio de sus rivales. Todos conocemos al monstruo. Pero, ¿qué pasaba cuando Al Capone se quitaba el sombrero de fieltro, a menudo manchado con el polvo de sus negocios sucios, y cruzaba el umbral de su casa? ¿Qué sucedía cuando el gánster desaparecía para dar paso al hombre? Aquí es donde la historia se vuelve realmente extraña, donde la verdad se retuerce hasta ser irreconocible. Porque según su propia familia, el hombre que aterrorizaba a una nación era, entre las paredes de su hogar, un marido ejemplar. Esta afirmación no viene de un rumor, sino de la última persona de su familia que lleva con orgullo el apellido Capone, su sobrina nieta, Deirdre Marie Capone. En el año 2020, decidió contar su verdad en un libro de más de 500 páginas titulado Al Capone, su vida, su legado y su leyenda. Y lo que revela es, como poco, desconcertante. Deirdre no habla de un mafioso. Habla de su tío Al, un hombre que ella describe como cálido, con un gran corazón, honesto y que valoraba profundamente a las mujeres. Incluso lo llama el pacificador de la familia. Pausa un momento y piensa en eso. Honesto. Un hombre que construyó un imperio sobre el soborno, la prostitución y la extorsión. Pacificador, el arquitecto de la matanza de San Valentín. La contradicción es tan brutal que parece una broma macabra. Quiero que hagas una pausa ahora mismo y me digas en los comentarios, ¿crees que una persona puede ser un monstruo despiadado en la calle y un santo en su casa? ¿Es posible separar esas dos vidas o es solo una fachada para calmar la propia conciencia? Tu opinión es clave para lo que vamos a descubrir. Déjamela abajo porque vamos a desentrañar esto juntos. La propia Deirdre reconoce esta dualidad en la introducción de su libro, y sus palabras son la clave de todo este misterio. Ella escribe: esta es la historia de un asesino despiadado, un hombre que despreciaba la ley, que poseía prostíbulos, que no pagaba impuestos, un delincuente convicto y confeso. Y es también la historia de un hijo, marido y padre cariñoso que se consideraba un empresario que trabajaba dando al público lo que el público quería. Al Capone fue todas esas cosas. ¿Cómo es posible? La respuesta, según su sobrina, es simple. Capone sacó a su familia y a muchísima gente de la miseria absoluta. Para ellos, no era el gánster que corrompía Chicago. Era el hombre que ponía comida en la mesa cuando no había nada, el ancla en medio de la tormenta de la pobreza que sufrían los inmigrantes. Esta veneración del criminal como proveedor no es única de Capone. Pensemos en Pablo Escobar en Medellín. Mientras el mundo lo veía como un narcoterrorista, en los barrios que él mismo construyó, como el barrio Pablo Escobar, muchos residentes lo defendían. Hay testimonios reales de gente que afirmaba que gracias a él tuvieron su primera casa, que les regalaba dinero y que para ellos era una especie de Robin Hood. Era un santo y un demonio, dependiendo de a quién le preguntaras. La historia de Capone tiene ecos de esa misma dualidad. Hemos puesto las dos caras de la moneda sobre la mesa, el monstruo y el padre de familia, el asesino y el marido ejemplar. Si esta contradicción te intriga tanto como a mí, asegúrate de darle a me gusta a este video y suscribirte a Mafiosos Desconocidos, porque apenas estamos arañando la superficie. Para entender cómo un hombre podía mantener esta doble vida, tenemos que ir al origen de todo, al pilar que sostenía, o parecía sostener, esa fachada de hombre de familia, su matrimonio. Una unión que, para la sociedad de la época, fue casi tan escandalosa como sus propios crímenes. Una historia de amor entre un italiano y una irlandesa que muchos compararon, irónicamente, con la de Romeo y Julieta. Todo gran imperio tiene una historia de origen, y el imperio familiar de Al Capone, esa fachada de respetabilidad que tanto se esforzó en construir, comienza con un escándalo. Un bebé nacido fuera del matrimonio, y una boda que desafiaba todas las reglas no escritas de su mundo. Para entender la magnitud de este desafío, tenemos que viajar a los Estados Unidos de principios del siglo XX. Miles de familias, huyendo de la hambruna y la miseria, llegaban desde Irlanda a Italia. No iban a un paraíso, sino a una jungla de asfalto donde luchaban por el mismo territorio,
los mismos trabajos y el mismo respeto. Las comunidades italiana e irlandesa no se mezclaban, representaban intereses opuestos, desconfiaban unos de otros, y a menudo chocaban violentamente en las calles de ciudades como Nueva York. En este polvorín social, un joven y ambicioso Alphonse Gabriel Capone, hijo de inmigrantes italianos, conoció a una joven irlandesa llamada Mary Josephine Coughlin, a quien todos conocían como May, y aquí es donde su historia personal se vuelve dinamita. El 30 de diciembre de 1918, con tan solo 20 años, Al Capone se casó con May. Pero atención a este detalle, porque es la primera pieza clave de este rompecabezas. Apenas 3 semanas antes de que dijeran «sí quiero» frente al altar, May había dado a luz a su hijo Albert Francis Capone, a quien el mundo conocería como Sonny. Hoy puede parecernos algo menor, pero en 1918, en el seno de 2 comunidades católicas, inmigrantes y ultratradicionales, esto era una bomba atómica, una deshonra para ambas familias. El amor entre el chico italiano y la bella irlandesa ya era chocante para sus compatriotas, pero un embarazo prematrimonial era una afrenta directa a sus valores más sagrados. Por eso muchos compararon su historia con la de Romeo y Julieta, no por un romance poético, sino por la tragedia y la traición que representaba para sus clanes. Ellos eligieron su amor por encima de la lealtad a su gente. Poco después de la boda, la recién formada familia se mudó a Chicago. La razón oficial era una oferta de trabajo para Al. El trabajo, guardia de seguridad en un burdel, un prostíbulo propiedad de su mentor, Johnny Torrio. Y es aquí, en este sórdido ambiente de sexo pagado y secretos, donde la mayoría de los historiadores creen que un joven Capone contrajo la sífilis, la enfermedad que, como una sentencia de muerte aplazada, esperaría décadas para cobrarse su precio. Piénsalo un segundo. La misma ciudad que lo vería convertirse en rey de Lampa es la que lo infecta con la semilla de su propia destrucción, y su matrimonio, que nace de un escándalo, lo obliga a buscar un trabajo que lo expone a esa destrucción. El destino de Capone parece escribirse con una ironía brutal. A pesar de este comienzo turbulento y del entorno tan poco recomendable, quienes los conocieron insisten en que, al menos al principio, tuvieron un matrimonio realmente admirable. May se mantuvo firme a su lado mientras él pasaba de ser un matón de poca monta a ser el dueño de la ciudad. Pero, ¿era amor verdadero lo que los unía? ¿O fue la necesidad, la vergüenza de un embarazo inesperado, lo que los forzó a crear un frente unido contra el mundo? Quiero que me dejes tu teoría en los comentarios. ¿Crees que May realmente se enamoró del hombre, sin ver al monstruo que estaba a punto de nacer? Ella, la joven irlandesa, le dio a Capone algo que todo aspirante a padrino necesita: la imagen de un hombre de familia, un hombre asentado y respetable. Él, a cambio, estaba a punto de darle a ella un mundo de lujos y sofisticación que jamás habría imaginado. May Capone consiguió lo que muchas mujeres de su época solo podían soñar: un marido que al menos públicamente parecía adorarla, y una vida de opulencia sin límites. Se convirtió en la reina de un imperio criminal. Pero toda jaula, por muy dorada que sea, sigue siendo una jaula, y muy pronto, las paredes de su lujosa vida comenzarían a estrecharse, planteando la verdadera pregunta que exploraremos a continuación. ¿Era realmente una esposa feliz o una prisionera de lujo? Imagina tenerlo todo: una imponente mansión colonial en una isla privada de Miami, con vistas a la bahía, sirvientes que atienden cada uno de tus caprichos, desde el desayuno en la cama hasta el vestido perfecto para la cena, joyas deslumbrantes, fiestas, el respeto y la envidia de la sociedad. Esta era la vida de May Capone, un sueño hecho realidad o una pesadilla forrada en terciopelo. Según la narrativa familiar, impulsada por la sobrina nieta Deirdre, May era genuinamente feliz en este rol. Se nos dice que disfrutaba de la sofisticación, de tener mucamos, de poder pasar tiempo con su hijo. Había escapado de la pobreza de su juventud y se había convertido en la esposa de uno de los hombres más ricos y poderosos de América. En la superficie, su vida era perfecta, pero el problema con las superficies es que ocultan lo que hay debajo. El caos, como admitió la propia Deirdre, llegó a la familia cuando compraron esa fabulosa casa en Miami. La razón: Al Capone, el hombre por el que ella lo había dejado todo, seguía en Chicago, consolidando su sangriento imperio. La distancia se convirtió en la norma. Él vivía rodeado de violencia,
negocios, conspiraciones y, como veremos, de otras mujeres. Ella vivía en un paraíso tropical, criando a su hijo en una burbuja de lujo. Se veían poco, y la situación, por supuesto, empeoró drásticamente cuando el gobierno finalmente logró atrapar a Capone. No por sus asesinatos, sino por algo tan vulgar como la evasión de impuestos. Fue condenado a pasar casi una década en prisión, incluyendo su famoso paso por Alcatraz. Ahora la separación era total. La jaula de oro de May acababa de cerrar sus puertas con llave. Y aquí es donde la historia familiar se fractura violentamente. Mientras Deirdre pinta un cuadro de una familia que se mantiene unida en la adversidad, emerge una voz que cuenta una historia mucho más oscura y cruel. Es la voz de Mario Gómez, un conocido coleccionista y experto en Al Capone, quien alega ser amigo cercano de las propias nietas del gángster. Gómez asegura que estas nietas, las hijas de Sonny, le confesaron algo terrible, algo que dinamita por completo la imagen de la familia unida. Según él, la propia familia de Al, en concreto su madre Teresa Capone y su hermana Mafalda, trataban a May como una basura. La razón, según Gómez, era un veneno de dos cabezas. Primero, May no era italiana. Y segundo, el pecado original que al parecer nunca le perdonaron. Quedó embarazada antes de casarse. A pesar de los años, del dinero y del poder, para su familia política, May siempre fue la irlandesa, la extraña, la que había deshonrado a su hijo. Esta es una acusación increíblemente grave. Nos obliga a reimaginar la vida de May, no como la de una reina en su palacio, sino como la de una prisionera solitaria, despreciada por su familia política y separada de un marido ausente. Imagina el silencio en esa enorme mansión, la soledad entre sirvientes, sabiendo que las personas que deberían ser tu apoyo te ven como una intrusa. Y esto, como siempre en Mafiosos Desconocidos, nos lleva a preguntarte a ti, ¿a quién le crees? ¿A la sobrina nieta que defiende la imagen de una familia unida a toda costa? ¿O al experto que revela los dolorosos secretos que supuestamente le contaron las nietas? Déjame saber en los comentarios qué versión te parece más real, porque esto lo cambia todo. La vida de May Capone se revela entonces como la máxima contradicción, una opulencia pública que escondía una miseria privada. Tenía todo el dinero del mundo, pero carecía de lo más básico, aceptación y compañía. Y es este presunto desprecio hacia May, por no ser italiana y por su pecado original, lo que nos lleva directamente al siguiente misterio de nuestro canal, quizás el más grande y mejor guardado de todos, un secreto que ataca el corazón mismo de la familia, cuestionando a la única persona que Al Capone parecía amar sin condiciones, su hijo, Sonny. Porque si le creemos a una de las versiones de esta historia, el heredero del imperio Capone no era quien todos pensaban. Todo rey necesita un heredero, y Al Capone, el rey indiscutible de Lampa de Chicago, tenía uno, su único hijo, Albert Francis Sonny Capone. En las fotos, vemos a Al mirándolo con una ternura que jamás mostró a sus enemigos. Lo llevaba a partidos de béisbol, le escribía cartas conmovedoras desde la cárcel. Sonny era, aparentemente, la luz en su oscura vida, el pilar de la dinastía Capone. Pero, ¿y si ese pilar, la propia fundación de su legado familiar, estuviera construido sobre una mentira fundamental? Aquí, en el corazón mismo de la familia, encontramos la grieta más profunda y dolorosa, porque según la sobrina nieta de Al, Deirdre Marie Capone, la historia que todos conocemos es una completa farsa. En su libro, y en sus entrevistas, ella lanza una bomba que lo cambia todo. Sonny Capone no era el hijo biológico de May Coughlin. La razón que da es simple y demoledora. May, según ella, era estéril y no podía tener hijos. Detengámonos a pensar en las implicaciones. Si May no era su madre, ¿quién lo era? ¿Una amante secreta de Al? ¿Una camarera de una noche? ¿Fue un niño adoptado en secreto para darle a Capone el heredero que necesitaba y a May el hijo que no podía tener? Deirdre, de manera frustrante, nunca revela los detalles de cómo llegó el niño a la familia, dejando que la especulación vuele libre. Este secreto convertiría el matrimonio admirable en un complejo acuerdo de negocios desde el primer día. Pero justo cuando intentas asimilar esta increíble revelación, la otra facción de la familia, a través del coleccionista Mario Gómez, emerge de las sombras para gritar, «¡Mentira!». Gómez, afirmando ser el portavoz de las nietas de Al Capone, las propias hijas de Sonny, presenta una versión radicalmente opuesta. Él asegura que las nietas no solo desmienten esta historia,
sino que odian a Deirdre, porque inventó muchas cosas, incluido que Sonny no era hijo de May. Y para atacar la credibilidad de Deirdre, Gómez utiliza un argumento que es difícil de ignorar. Él esgrime que cuando Al Capone estaba vivo y en la cima de su poder, su sobrina nieta era solo una niña. ¿Cómo puede recordar con tanta precisión conversaciones íntimas y secretos familiares de adultos? ¿Son recuerdos reales o son historias que ha escuchado y embellecido con el tiempo? El misterio se enreda todavía más con un detalle aparentemente menor: el cambio de apellido. Deirdre afirma que, para escapar del estigma, May y Sonny se cambiaron el apellido Capone por el de Brown. Sin embargo, Gómez y la otra rama de la familia insisten en que eso nunca sucedió. Afirman que Sonny, ya de adulto, simplemente adoptó su segundo nombre, Francis, como apellido para llevar una vida más tranquila. Ni siquiera en un hecho tan básico como este, la familia se pone de acuerdo. Estamos, queridos amigos de mafiosos desconocidos, ante una guerra abierta por la historia. Por un lado, una sobrina nieta que dibuja una historia de secretos, infertilidad y adopción. Por otro, unas nietas que acusan a su prima de mentir y manchar la memoria de su abuela. Ahora te toca a ti ser el jurado. ¿Qué historia te parece más plausible? ¿La del gran secreto familiar guardado durante décadas para proteger un legado, o la de una sobrina que, quizás, adornó sus recuerdos de la infancia para crear una historia más vendible? Quiero que votes en los comentarios. ¿Crees que Sonny era hijo biológico de May? Escribe sí o no. Vamos a ver qué opina nuestra comunidad. Esta batalla encarnizada por la identidad del heredero es el síntoma de una enfermedad mucho más profunda en el clan Capone. Una cultura de secretos, apariencias y mentiras que emanaba directamente del propio Al, porque mientras él se esforzaba por proyectar al mundo la imagen de un devoto hombre de familia, su vida privada era un torbellino de indiscreciones. Y esto nos lleva a la pregunta inevitable, una que la propia Deirdre apenas se atreve a responder. Con tanto poder, dinero y oportunidades, ¿le fue Al Capone realmente fiel a Mae? La respuesta, irónicamente, nos la da el apodo que se ganó en una pelea por una mujer: Cara Cortada. Todo el mundo lo conocía como Al Capone, pero la historia de su apodo más famoso, Scarface, Cara Cortada, no nació en un tiroteo épico entre gángsteres, como a él le gustaba hacer creer. Nació de un comentario vulgar, una falta de respeto y una navaja, y nos dice todo lo que necesitamos saber sobre su verdadera actitud hacia las mujeres. La leyenda no había comenzado. Tenía apenas 17 años, y trabajaba como camarero en un bar de Coney Island. Una noche, vio a una mujer que le llamó la atención, y con la arrogancia de un matón en ascenso, le dijo: «Muñeca, tienes un culo precioso, y te lo digo como un cumplido». Ese comentario no solo ofendió a la mujer. Resultó que su hermano, un delincuente de la zona llamado Frank Galucio, estaba muy cerca. Galucio no se lo pensó. Sacó una navaja y le hizo a Capone 3 cortes profundos en la cara, 3 cicatrices que lo marcarían de por vida y le darían el apodo que tanto odiaba. De hecho, pasaría el resto de su vida intentando ocultarlas con polvos de talco y refiriéndose a ellas como heridas de guerra. Este episodio, ocurrido años antes de conocer a Mae, ya nos revela una faceta clave de su personalidad. Pero la gran pregunta sigue en el aire. Este hombre, que fue marcado por faltarle al respeto a una desconocida en un bar, ¿respetó a su propia esposa tras los muros de su mansión? Su sobrina nieta, Deirdre, aborda el tema con una delicadeza casi evasiva. Ella admite que, en su opinión, seguramente hubo infidelidades y amantes. Su razonamiento es el de siempre: cuando alguien es tan rico y poderoso, va a tener todo tipo de mujeres. Es casi una excusa, una forma de normalizar la traición, y rápidamente, como siempre, añade el contrapunto: pero Capone adoraba a su esposa y amaba mucho a su familia. Una vez más, la versión oficial intenta suavizar la realidad, pero la realidad, según otras fuentes como el coleccionista Mario Gómez, era mucho menos romántica. Gómez cuenta una anécdota muy específica. Al Capone y sus hermanos, dice, siempre estaban rodeados de mujeres, y tenían una preferencia muy clara: las querían rubias. Imaginen a May Capone, la esposa de pelo oscuro, en su mansión de Miami, escuchando los rumores, dándose cuenta de que su marido no solo la engaña, sino que tiene un tipo de mujer con el que ella no encaja. Imaginen la humillación. No es solo una infidelidad, es un rechazo directo a lo que ella es. ¿Y qué hizo la esposa engañada? Se enfrentó a él
¿Hizo las maletas? No, hizo algo que hoy nos parece desolador, pero que es un triste reflejo de su posición y de la época. Mae fue a la peluquería y se tiñó el pelo de rubio platino. La frase con la que Mario Gómez remata la anécdota es lapidaria, y así quedó como a su marido le gustaba. Este gesto de Mae es increíblemente revelador y trágico. ¿Qué te dice a ti? ¿Es un acto de amor incondicional, una sumisión total, o es el último recurso de una mujer desesperada por competir, por no perder su lugar en ese mundo de lujo, por muy doloroso que fuera? Quiero que dejes tu interpretación en los comentarios, porque es un debate que dice mucho sobre la dinámica de esta pareja, esta vida de excesos, de mujeres y de una opulencia casi vulgar. No solo se manifestaba en sus actos, sino también en las paredes de su propia casa. El lujo de Al Capone no era elegante ni discreto, era un grito. Y mientras él vivía esta fantasía de poder absoluto, una cuenta atrás biológica, silenciosa e invisible, ya había comenzado en su cuerpo. Su siguiente parada, la fría e implacable cárcel de Alcatraz, lo enfrentaría cara a cara con dos realidades: la inquebrantable devoción de la esposa a la que traicionaba y el avance de la enfermedad que contrajo precisamente por esa misma cultura de traición. Alcatraz. La roca, la prisión de la que, decían, nadie escapa. Aquí, el hombre que fue el rey de Chicago se convirtió en el prisionero número 85. Despojado de sus trajes de seda, sus anillos de diamantes y su poder, a Al Capone solo le quedaban dos cosas: sus recuerdos y un lápiz. Y con ese lápiz, en la soledad de su celda, comenzó a escribir. Mientras pasaba sus días en la cárcel más dura del mundo, aprovechaba para escribirle cartas de amor a su esposa Mae. Los expertos que las han analizado las describen como cartas cursis, empalagosas, como las de un adolescente enamorado. Revelaban, en la superficie, una devoción absoluta por la mujer a la que había engañado sistemáticamente. El gánster despiadado, reducido a un poeta de celda, escribiendo sobre su amor perdido. Una de estas cartas, que fue subastada públicamente muchos años después, nos da una ventana directa a su estado mental. No era para Mae, sino para su hijo Sonny. Escrita a lápiz, con una caligrafía que delata la emoción, Capone dice: «A mi querido hijo, bueno hijo de mi corazón, aquí está tu querido padre, que te ama con todo mi corazón, y orgulloso de tener un hijo tan inteligente como tú». Estas palabras parecen las de un padre cariñoso, de un hombre que, en la soledad de la prisión, ha encontrado el arrepentimiento y el verdadero valor de la familia. Y quizás, una parte de él lo sentía de verdad. Pero la realidad, como siempre en esta historia, es mucho más oscura. Porque esas palabras no eran solo las de un padre arrepentido. También eran las palabras de un hombre cuyo cerebro estaba siendo, literal y lentamente devorado desde dentro. La sífilis, la enfermedad que contrajo de joven en aquel burdel de Chicago, la que nunca trató adecuadamente, no había desaparecido. Durante años había permanecido latente en su cuerpo, pero en la cárcel el mal regresó con una furia implacable. La bacteria había entrado en su fase más terrible, la neurosífilis. Estaba atacando su sistema nervioso central, su cerebro. Esto significa que el hombre que escribía estas cartas de amor ya estaba empezando a sufrir los efectos de la demencia. Cambios de personalidad, pérdida de memoria, delirios emocionales. Así que te pregunto, ¿qué leemos realmente en estas cartas? ¿Son la prueba de un amor verdadero que finalmente resurge en la adversidad? ¿O son los primeros desvaríos sentimentales de un hombre cuya mente ya comenzaba a desconectarse de la realidad? La verdad probablemente es una mezcla aterradora y trágica de ambas cosas. Y mientras él se desmoronaba en prisión, Mae Capone, la esposa traicionada, la rubia a la fuerza, demostró una lealtad de hierro. Se mantuvo firme, administrando lo que quedaba de su imperio y esperándolo. Nunca lo abandonó. Mae se mantuvo a su lado hasta el final, a pesar de las infidelidades, la humillación y los años de soledad en su jaula de oro. ¿Qué opinas de esta lealtad? ¿Es una muestra de fuerza y de un amor que todo lo perdona? ¿O es la tragedia final de una mujer que se sintió atrapada, sin ninguna otra salida? Me interesa muchísimo leer tu opinión sobre esto en los comentarios. Finalmente, tras casi 8 años de reclusión, las puertas de la prisión se abrieron en 1939. Pero el Al Capone que salió no era el gánster temible que entró. Era la sombra de un hombre, física y mentalmente destruido. Su mente,
decían los médicos, era la de un niño de 12 años. Y con su caída definitiva, el mundo entero se hacía dos preguntas. ¿Qué sería ahora de su familia? Y sobre todo, ¿dónde estaba la inmensa y legendaria fortuna de Al Capone? Se habla de millones de dólares enterrados en algún lugar de Chicago, de cajas fuertes olvidadas, de una fortuna líquida legendaria que el gobierno jamás pudo encontrar. Durante décadas, el mundo se preguntó, ¿dónde está el dinero de Al Capone? La respuesta es, a la vez, más simple y más fascinante de lo que imaginas. No estaba en un baúl enterrado, sino a la vista de todos, en los objetos que definieron su vida. Pensemos en su opulencia. Su mansión en la exclusiva Palm Island de Miami no era una casa, era un complejo de 3 edificios de estilo colonial con vistas a la bahía, con 7 dormitorios y 5 baños en total, y una piscina de 162 metros cuadrados. Su coche no era un coche, era un Cadillac blindado de 7 toneladas, con un dispositivo en la luneta trasera para poder disparar una ametralladora. Tan robusto era, que tras ser decomisado, fue utilizado para proteger al presidente Franklin Roosevelt. Irónico, ¿verdad? Estos objetos, y muchos más, permanecieron en manos de la familia durante casi 75 años tras su muerte, hasta que, en octubre del año 2021, sus herederos decidieron que era hora de sacar a la luz los tesoros familiares. Quienes orquestaron este evento, que fue bautizado como la subasta del siglo, fueron sus 3 nietas, las hijas de Sonny. Una de ellas, Diane Capone, que entonces tenía 77 años, explicó por qué. Por un lado, una razón práctica. Estábamos envejeciendo, dijo, y nos preocupaba que si algo nos pasaba, la gente no sabría qué era qué y cuál era la historia que acompañaba a cada cosa. Pero había otra razón, mucho más profunda. Era un intento de reescribir la historia. Diane dijo que quería que el mundo viera al Capone desconocido, al padre y abuelo, mostrando su doloroso camino de redención. Querían vender, junto a los objetos, una nueva versión de la leyenda. ¿Y qué vendieron exactamente? No solo objetos, vendieron pedazos de un mito. Entre los 174 lotes se encontraba el artículo estrella, la pistola Colt .45 personal de Capone, su favorita. También el símbolo de su riqueza, un reloj de bolsillo Patek Philippe, con sus iniciales grabadas y 90 diamantes incrustados, y el tesoro más íntimo, la carta original que le escribió a Sonny desde Alcatraz, de la que hablamos en el capítulo anterior. Las herederas esperaban recaudar entre $400,000 y $700,000 dólares, pero el apetito del mundo por la oscuridad es insaciable. La subasta fue un auténtico frenesí. Miles de participantes de todo el mundo pujaron online y por teléfono, desesperados por poseer un trozo de la historia del crimen. Cuando el último martillo cayó, la cifra final fue asombrosa, más de $3 millones. Aquí es donde te pregunto a ti, miembro de la comunidad de mafiosos desconocidos. Si tú heredaras estos objetos, manchados de historia pero de un valor inmenso, ¿qué harías? ¿Los venderías al mejor postor para asegurar tu futuro? ¿Los guardarías como un oscuro secreto familiar? ¿O los destruirías para intentar romper con ese legado? Sé honesto y déjame tu respuesta en los comentarios. Con esta subasta, las nietas de Capone intentaron poner un punto y final a su historia, vendiendo la imagen de un abuelo cariñoso junto con sus pistolas y sus diamantes. Intentaron ponerle un precio a su legado, y de paso limpiarlo un poco para el público. Pero hay una parte de la historia que no se puede subastar. Hay un final que no se puede maquillar, ni adornar, ni vender. La cruda, solitaria y patética realidad de sus últimos días. Un final que nos muestra el verdadero precio que pagó, no con dinero, sino con su propia mente y con su dignidad. No hubo un tiroteo final. No hubo una traición en un callejón oscuro. La caída de Al Capone, el gángster más temido de América, no fue un final de película, fue un susurro, una lenta, patética y humillante disolución en la misma mansión que una vez fue el símbolo de su poder omnipotente. Tras salir de la cárcel, Al Capone regresó a su paraíso de Miami, pero ya no era el rey, era un paciente. Mae, su leal esposa, se convirtió en su enfermera a tiempo completo. Los signos de la demencia, a causa de la neurosífilis, eran evidentes y aterradores. El hombre que había silenciado a cientos de rivales ahora pasaba sus días, teniendo conversaciones a gritos con fantasmas. Sus empleados lo veían en el jardín, discutiendo con gánsteres muertos hacía mucho tiempo.
Se sentaba durante horas al borde de su magnífica piscina, no para nadar, sino con una caña de pescar, lanzando el sedal a las aguas cloradas, esperando una picada que nunca llegaría. Su mente, como dijeron los médicos, se había estancado en la de un niño. El final llegó en enero de 1947. El día 21, su cuerpo, ya agotado, sufrió un derrame cerebral masivo que lo dejó parcialmente paralizado. Luchó durante unos días, incluso pareció mejorar ligeramente. Pero solo 4 días después, el 25 de enero, una neumonía le dio el golpe de gracia. Lo encontraron muerto en la bañadera de su mansión. El gran Al Capone, el dueño de Chicago, el enemigo público número 1, murió con solo 48 años, no en una cama de seda rodeado de sus lugartenientes, sino solo y vencido en un baño. Y aquí, en este final tan poco glamuroso, es donde todas las piezas de nuestra historia encajan a la perfección. Al Capone no murió por la bala de un enemigo, murió por una decisión que tomó como un hombre joven, arrogante e infiel en un burdel de Chicago. La sífilis, la consecuencia directa y biológica de sus traiciones a May, fue su verdadera y definitiva sentencia de muerte. Ese fue el verdadero precio de su vida de excesos. Fue enterrado discretamente en el cementerio Mount Carmel, en Chicago. Regresó a la ciudad que lo vio nacer como monstruo, la que gobernó con puño de hierro, pero volvió como un simple mortal para descansar junto a su padre y a su hermano. La historia de Al Capone es la historia de una contradicción. El asesino despiadado que era también un padre cariñoso, el marido que escribía cartas de amor empalagosas mientras su cuerpo pagaba por sus innumerables traiciones. La imagen del marido ejemplar era una mentira. Sí, pero una mentira que su familia y quizás él mismo necesitaron desesperadamente para poder vivir con la monstruosa realidad. Al final, el enemigo público número 1 no fue derrotado por el FBI de Eliot Ness, ni por sus rivales. Fue derrotado por su propio cuerpo, por un microorganismo que entró en él por culpa de su propia deslealtad. La leyenda de Cara Cortada nos enseña una lección brutal y eterna. Puedes construir un imperio de crimen, puedes evadir a la ley durante años y amasar una fortuna, pero nunca, jamás, podrás escapar de las consecuencias de tus actos más íntimos. El verdadero precio de su vida no fue la cárcel. Fue perderse a sí mismo en la niebla de la demencia, dejando atrás una leyenda de poder y una verdad de dolor, secretos y una muerte patética. Hemos recorrido la vida íntima y secreta de Al Capone, desde su escandalosa boda hasta su solitaria tumba. ¿Cuál es la lección o la imagen más potente que te llevas de esta historia? Compártela en los comentarios. Cerremos juntos este capítulo. Y si este viaje a la oscuridad de los mafiosos desconocidos te ha atrapado, asegúrate de estar suscrito y de activar las notificaciones, porque hay muchas más verdades ocultas detrás de las leyendas, esperando a ser contadas.